Abrimos el territorio negro con Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás por ahí en Asturias? La temperatura bien, mejor que en Madrid, ¿no? Casi pletórico, 20 y muchos, yo creo, ¿eh? Parece esto Torremolinos, pero bien, bien. Sí, ¿qué me dices? Hasta ahí llega el cambio climático. Debe ser verdad, sí, debe ser verdad. Bueno, hoy en el territorio negro vamos a hablar de un caso que, bueno, nos tiene a todos también con el corazón encogido, porque estamos hablando de otra violación en grupo que está juzgando en la audiencia de Barcelona a 7 hombres entre 19 y 39 años de edad. 6 de ellos por participar en violaciones por turnos de una chica de 14 años y el 7º por no hacer nada para evitarlo, o más bien para masturbarse mientras sus compañeros de jauría violaban a la chica. Con Manu Marlasca y Luis Rendueles vamos a intentar explicar qué ocurrió aquella noche en ese descampado de Manresa, en la provincia de Barcelona, y también qué está ocurriendo ahora en el juicio por aquellos achaques a la chica. Aunque se ha producido la fatal casualidad de que en medio de este proceso se ha producido también otra violación en grupo, también en Manresa. No sé si tenemos algún dato más de este nuevo caso de violación grupal. Bueno, lo que desde luego parece, tiene toda la impresión, es que la víctima le ha dado, los Mossos de Escuadra le dan absoluta credibilidad al testimonio de la víctima de esa nueva agresión sexual, ¿no? Además, curiosamente, los agresores han podido ser localizados precisamente por el teléfono que empleó ella para pedir auxilio, porque ella le pudo coger el teléfono a uno de sus atacantes, uno de sus agresores, y pudo hacer esa llamada, y esa llamada sirvió para empezar a tirar del hilo que acabó con la detención de todos ellos. Uh-huh. La verdad es que desde que apareció el caso de la manada en los Sanfermines se han duplicado los casos o triplicado, no lo sé. No sé si porque se denuncian más, porque son más visibles ahora o porque realmente se producen más. No sé qué teoría tenéis vosotros. Las personas que hemos preguntado por esta historia, por un lado es cierto que puede haber aumentado levemente, pero la teoría que mantienen ellos es que antes había una cifra negra de este tipo de agresiones que no se denunciaba. Las víctimas, las mujeres que eran violadas en grupo en España hasta hace muy poquitos años, pues tenían vergüenza o se sentían culpables o pensaban que no iban a creerlas nadie o que las iban a machacar después de contarlo, y la cifra negra era enorme. Y ahora parece, esto puede ser una paradoja, pero parece que las mujeres se atreven más a contar este tipo de agresiones. Uh-huh. Ya no se sienten tan aisladas o tan solas, a pesar de que el caso de Pamplona a pesar de todas las contraindicaciones, sí. Exacto, dejó una situación muy comprometida a la denunciante, se lo hicieron pasar mal, pero bueno. Bueno, y luego hay que contar también se han puesto las cosas en su lugar. Decía que hay que contar también con el papel que hacemos los medios de comunicación, y que a veces yo creo que es un poco cuestionable, ¿no? Porque surgen manadas permanentemente, casi como si fuese una franquicia, como si fuese 100 montaditos. Sí. Bautizamos manadas a cualquier agresión sexual en grupo, que, como te decía Luis antes, los expertos dicen que agresiones sexuales en grupo ha habido pues casi desde que existen las agresiones sexuales en grupo, ¿no? Entonces yo creo también que habría que hacer un ejercicio de responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Pues mira, ahora que lo dices, es cierto que periodísticamente se ha acuñado el concepto manada a raíz del caso de los Sanfermines, pero la Asociación de Mujeres Juezas de España, supongo que esto ya lo sabéis, pide que no hablemos de manada, sino que hablemos de violadores en grupo, por esto que hay una responsabilidad individual en cada individuo, y por tanto son violadores y que hacen grupo, y grupos de violadores, ¿no? Porque además reconocen las mujeres juezas que el término manada era como ellos mismos, el grupo de los Sanfermines se autodenominaba. Un grupo de WhatsApp. Exacto, como mérito, ¿no? Del hecho de formar parte de esa manada, ¿no? Así que es cierto, está bien que hayas hecho esa reflexión desde el punto de vista de los medios de comunicación, Manu. Bueno, vamos al principio de esta serie de violaciones en grupo en Manresa, la que se está juzgando y por tanto es de la que tenemos más información. Ocurrió el 29 de octubre del 2016, cuando un grupo de unos 20 jóvenes más o menos, menores de edad, participaba pues en una especie de botellón a las 10 de la noche que se celebraba en una fábrica abandonada en Manresa, que está muy cerca de Barcelona. Sí, esa fiesta, ese botellón tenía lugar cerca de la Fundación Universitaria del Bases, o Bases, no sé cómo se pronuncia exactamente, en un descampado de lo que fue un día una fábrica. Se pronuncia Vallas, pero... Valles. Vale. En un descampado de lo que fue un día una fábrica, en el Camí Torredemviñas. Allí hay un descampado. También dentro de ahí el descampado hay un par de casetas medio abandonadas que tienen dentro un sofá y una mesa. Se juntaron unos 20 chavales, como decías tú, a beber, a fumar y a escuchar música. Y hasta ahí llegaron, hacia las 10 de la noche, dos chicas,
las dos menores de edad, una más pequeña, una de 14 años y medio entonces. Ambas son amigas y ambas llevan 2 botellas de whisky y llevan algunas latas de Red Bull a la fiesta. Todos los que están allí, la veintena de chavales, beben con, digamos, generosidad, como suele ocurrir en esas reuniones. Bueno, hasta ahí todo es normal, no es tan diferente de lo que pasa en otras circunstancias, no es tampoco nada grave. Las 2 niñas, las 2 chicas, se van con un amigo a casa de un familiar de ellos a pedirles permiso para continuar la fiesta, a la que ya han llegado hacia las 11:30 de la noche un grupo de hombres adultos. Sí, en torno a las 11:30 de aquella noche se presentan en el descampado 7 hombres, de edades comprendidas entre los 19 y los 39 años. Uno de ellos, que se llama Brian Mendoza, había tenido relaciones sexuales con esa menor de 14 años la semana anterior. Dice ser su amigo y ella asegura que puede confiar en él. Hacia la 1 de la madrugada, es decir, hora y media después de la llegada de esos hombres, la chica y su amiga regresan al descampado y la fiesta sigue, aunque la mayoría de los chavales, de los menores de edad, van yéndose cada uno hacia su casa. Entonces es cuando en esa fábrica abandonada quedan esos 7 hombres adultos, algunos, habéis dicho, de entre los 19 y los 39 años, o sea, estamos hablando de gente ya un poco mayor, y unos pocos menores, entre ellos esas 2 chicas. Entonces se inicia, decís, lo que parece el juego de la botella, que yo creo que todos en algún momento habremos más jugado, o menos, ¿no? sí. Eso cuentan los testigos, una versión más o menos actualizada del juego de la botella. Van jugando a la botella, pero casualmente es un juego trucado porque cae siempre la botella en dirección a la menor de 14 años, que va teniendo que beber y va teniendo que besar también a alguno de los adultos o a seguir bebiendo. Ella cuenta después que no veía cómo se preparaban los cubatas que le iban sirviendo constantemente para pagar por el juego, ¿no? Por perder en el juego. Cree que le echaron algo en la bebida, no está segura. Todos están allí fumando algunos porros de marihuana y el caso es que la joven sigue y sigue bebiendo y llega un momento en que ella casi no puede ni caminar, no se tiene casi en pie, según recordaría luego su amiga que estaba allí jugando también. Y ese tal Brian, ese que recordamos que dice que conoce se conocen con esta niña de 14 años, que en ese momento ya prácticamente no puede andar, van al interior de una caseta que hay en la fábrica, una caseta en la que hay una mesa y un sofá viejo. Sí, Brian mantiene relaciones sexuales con la chica, que la penetra vaginalmente, y al cabo de 15 minutos más o menos, según el relato de la fiscalía, y lo que ha contado también una amiga de la chica, el tipo, Brian, sale de la caseta y va a la zona donde están el resto de los amigos, donde están los 6 amigos. Le señala su reloj, digamos, y le dice a uno de sus compañeros de cuadrilla, un tal Walter, apodado, conocido por todos como el argentino: va, te toca a ti, 15 minutos cada uno, no tardes. Y la chica en ese momento está en el suelo, está casi en coma inducido por el alcohol, según la fiscalía, y en esa caseta entra ese tal Walter, que también la penetra, y pasados unos 20 minutos, como cumpliendo efectivamente esos turnos para agredir a la niña, llegan los otros hombres en grupo. Sí, van agrediéndola sexualmente por turnos, como tú dices, lo hacen, según el relato del fiscal. Un ciudadano cubano llamado Daniel, que deja su ADN, deja restos de ADN en la ropa de la chica. Michael Pascual, al que llaman el Cuba, también nacido en ese país. Marco Antonio Reyes, también cubano. Y Jordanis de Jesús Campo, al que todos sus amigos llaman el Negro. En la escena está también Iván González, que es un ciudadano español, al que llaman todos el Cuñado. Todos la penetran por turnos, menos Iván, menos este último, que observa todo y se masturba allí mismo. Tiempo después, hacia las 3:30 de aquella madrugada, 2 de los acusados ahora, Brian y Michael el Cuba, la vuelven a penetrar con los dedos y la obligan a hacerle felaciones. Los 7 hombres dirán luego, lo han hecho ya en el juicio, que la relación fue consentida y que ni siquiera hubo relación sexual. La víctima tuvo que declarar ante el tribunal protegida por un biombo desde la otra sala en la que estaban los acusados. ¿Qué contó ella? Bueno, primero, la chica tiene ahora 17 años, han pasado casi 3 años desde entonces. Contó que no recordaba prácticamente nada, dijo que simplemente tenía una especie de flashes en los que veía a muchos hombres masturbándose en la caseta mientras otros la violaban. La escena debió ser tremenda porque los flashes hacen referencia también a que todo estaba muy oscuro. Los hombres incluso usaban linternas y los teléfonos móviles para iluminar lo que estaba ocurriendo dentro de esa siniestra caseta. Ella defiende que le echaron algo en la bebida y recuerda que estaba aterrorizada porque los agresores sacaron una pistola que se iban pasando de mano en mano, hacían como que cargaban el arma mientras la iban violando. Recuerda que hizo felaciones a 2 de los hombres y recuerda especialmente a uno de ellos, del que dice que llevaba gafas, que estaba encima de ella penetrándola. Identificó a 4 de esos atacantes, fue bastante honrada y dijo que no recordaba a los otros 2 acusados como violadores, que fue su amiga, la que estaba con ella en aquel botellón, la que se lo contó después. Porque hay una amiga, que también era menor de edad,
que fue testigo de lo que pasó. ¿Ella ha ratificado lo que contó su amiga ante el tribunal? Sí, ante el tribunal y entre lágrimas. Declaró que entró en la caseta y que vio el cuadro terrible que había allí dentro. Contó, y abro comillas aquí para decirlo textualmente, les tuve que decir que me la llevaba, la duchaba y le daba una pastilla porque la querían tirar a un río. La chica explicó que en la fábrica había 2 casetas, que en la primera estaban casi todos, con bebidas y un sofá, también poniendo música, y que su amiga se fue voluntariamente a la otra caseta con Brian y que al cabo de 1 hora este llegó y dijo lo que comentábamos antes. Mostró su reloj y dio los 15 minutos a cada uno, el turno de 15 minutos para cada uno. Ella entró después en la caseta y vio a su amiga en el suelo con uno de los acusados penetrándola, algunos otros masturbándose, salió de la caseta y pidió ayuda. Y entonces ella también en ese momento vio la pistola que recordaba a la víctima. O sea que sí que había una pistola, porque los Mossos no la han encontrado y los acusados niegan que exista esa arma. Eso es, la amiga de la víctima dijo que uno de los acusados, Marco Antonio, le puso la pistola en la boca y la amenazó y le dijo, y vuelvo a abrir comillas, no cuentes nada de lo que ha pasado, yo sé el camino que cogen tus hermanas pequeñas para ir a la escuela. La joven añadió ante el tribunal que aquella madrugada estaba cagada y todavía lo estoy. Y confesó que había mentido 2 veces en declaraciones anteriores, donde había dicho que no había visto prácticamente nada de lo que ocurrió aquella noche porque estaba amenazada. Y también hay un tercer testigo aparecido en el juicio, un chico de 15 años que estaba en aquel botellón que dice que también vio la pistola. Sí, el chico dice que Brian le ofreció participar en las violaciones a la chica, que seguía tumbada en la caseta, prácticamente inconsciente, en estado de coma. Le dijo, ¿quieres ir con ella un rato? Él entró en la caseta, vio a Michael penetrando a la chica, después salió y ha contado que la cría estaba como en coma inducido y que pudo escucharla decir casi sin fuerzas, para que me duele. El fiscal asegura que Marco, el acusado, sacó la pistola, hizo el gesto de montarla, de cargarla y anunció a los pocos que quedaban allí, si alguien decís algo tendréis problemas con vuestras familias. O sea, la chica termina tirada, inconsciente, su amiga se la lleva a casa. ¿Y qué ocurre en los días posteriores? En principio la chica no recuerda prácticamente nada, está rota. La amiga le explica lo que ha pasado, ella toma la píldora del día después y el 2 de noviembre va a una comisaría de los Mossos y denuncia lo que le han hecho esos hombres. La llevan al Hospital Sant Joan de Déu, en Manresa, donde la examinan los doctores, encuentran algunos golpes, lesiones en el pecho, en la pierna, en un codo, pero ninguna lesión grave en la vagina, algo que por otra parte, y es importante porque ocurrió en San Fermín, no excluye bajo ningún sentido la violación. No, en cuanto a las drogas, los análisis de orina que le hicieron encontraron restos de cannabis, pero no de otras sustancias que pudieran haberle echado en la bebida. Hay algunas de esas sustancias, de esas drogas, que lo cierto es que no dejan casi rastro, y ella, la víctima, denunció las agresiones, pensemos, 3 días después, 72 horas después de sufrirlas, tiempo suficiente para metabolizar. Sí encontraron los forenses en la ropa de ella, de la víctima, restos de ADN de uno de los agresores, de Daniel. Los 7 hombres fueron detenidos, fueron acusados. Daniel pasó 20 meses en la cárcel hasta que empezó el juicio que se celebró esta semana pasada en la audiencia de Barcelona. Y en aquellos días ocurrieron otras cosas importantes también. 5 menores aseguran haber recibido llamadas o mensajes de Brian, el que recordemos, el primero que actuó, en los que les amenazaba si decían algo. La propia víctima asegura que recibió una llamada de su agresor en la que le decía textualmente, te los tiraste a todos, eres una puta. Por esas llamadas, el tal Brian, el que inició todo, está acusado también de un delito de obstrucción a la justicia. Bueno, en un juicio se oyen las 2 partes, las 2 versiones. ¿Qué han dicho los acusados? Todos aseguran que son inocentes. Brian, digamos, como decía Manu, que inició todo, admitió ante el tribunal que conocía a la chica, que había hablado con ella en la fiesta aquella madrugada, dijo que fue ella la que se le insinuó, esto es casi un clásico, y que él la rechazó. También contó que ella le llamó para disculparse por haberle acusado de violación. Según la versión de este hombre, una amiga de la chica llegó a la zona donde él y su cuadrilla seguían bebiendo y estaban de fiesta y gritó que su amiga la estaban violando. Dice que ellos fueron allí, comprobaron que estaba bien y se marcharon. Otro acusado, Jordanis, afirmó que la víctima les dijo que estaba bien y volvió a entrar en la caseta. Dice que escuchó a 2 chicos, otros 2 diferentes de todos ellos, 2 menores de edad, hablar y presumir de que se la habían tirado. Y en cuanto a ese arma, esa pistola, Marco Antonio, el que supuestamente la mostraba, la enseñaba, lo negó rotundamente. Dijo que nunca existió ese arma. Incluso Daniel, que dejó su semen en el pantalón de la chica, negó haber tenido siquiera relaciones con ella. Es evidente que es patrimonio de los acusados el intentar zafarse de las acusaciones, ¿no? En un caso de abusos sexuales o de violaciones siempre hay que escuchar también a los peritos o a los psicólogos que han tratado a la víctima. En este caso, ¿qué han contado ellos? Los forenses, las psicólogas, los psiquiatras que han visto y tratado a la chica afirman que sufre un trastorno ansioso depresivo, que siente rechazo de su entorno, que tiene pavor de salir a la calle y de encontrarse con sus agresores. Ella tiene ahora, como te decía Manu, 17 años, sigue yendo a terapia, sigue necesitando terapia y tiene, y esto es significativo, pavor, miedo a que no la crean. Y también tiene miedo a que sus agresores no sean castigados, según explicaron los forenses. Todos ellos han coincidido en que la chica no fabula, lo dijeron así ante el tribunal,
y definen su relato como creíble y coherente. Padece un trastorno adaptativo compatible totalmente con las secuelas de una violación múltiple, así lo dijeron. Porque después de las agresiones, claro, llega la vida diaria, que es un calvario también, ¿no? Muchas víctimas se culpabilizan de lo que les han hecho. Sí, de hecho esta chica explicó a la psicóloga que estaba desbordada, que tenía crisis de ansiedad, que sentía vergüenza, que pensaba que en su instituto le hacían el vacío porque todos sabían lo que había ocurrido en aquella fábrica. Mejoró, lo cierto es que mejoró con la terapia, pero cuando supo que el juicio iba a comenzar, como pasa tantas otras veces también con las víctimas de delitos sexuales, recayó y entró, pues en un estado de tristeza y miedo de salir a la calle. Claro, se ven en la obligación de revivir todo lo que han pasado y en este caso, 3 años después, evidentemente es lógico pensar que está en una situación muy, muy inestable. Es una chica, además, que había crecido en un entorno difícil, estaba bajo tutela de la Generalitat, creo, ¿no? Y se había criado con su abuela porque había algunos problemas con los padres. Sí, los expertos de la Generalitat siempre han definido su entorno familiar como complejo. Vivió durante su infancia y su adolescencia con la abuela. La chica está así diagnosticada, una personalidad impulsiva, y cuando ocurrió todo ya consumía tóxicos como alcohol y drogas blandas. Padecía también entonces, hace 3 años y medio, un trastorno alimenticio, y los peritos la definieron ya entonces como una menor vulnerable. Con todas estas pruebas y con estos testimonios, los abogados de los acusados piden la absolución. Los de la víctima piden condenas de entre 15 y 20 años por agresiones sexuales, y la Fiscalía solo pide, y digo solo conscientemente, condenas por abusos sexuales. ¿Por qué? Bueno, pues la clave, como tantas otras veces, como tantos otros procedimientos, desde que el procedimiento de Pamplona se hizo público y conocimos los detalles, la clave está en una palabra, en la palabra intimidación. Es la misma que fue interpretada de diferente forma por según qué jueces en el caso de la víctima de la manada, la de Pamplona. El Tribunal Supremo dictaminó recientemente que no hace falta que exista un arma como una pistola o una navaja, ni siquiera una amenaza de muerte expresada en voz alta de manera explícita para que exista esa intimidación, que es la palabra clave, como decía. Puede ser una intimidación ambiental, es decir, que la víctima no pueda evitar ser sometida porque está en una situación clara de inferioridad manifiesta ante un grupo de hombres, como ocurrió en aquel portal, en aquel cuartucho del portal de Pamplona. En este caso, en Manresa, además, hay testimonios que hablan de una pistola de fogueo, lo que avalaría la idea de las agresiones sexuales y no de abusos. 2 de los acusados, Brian y Michael, están acusados por abusos continuados, porque la atacaron 2 veces aquella madrugada. El resto, solo de abusos sexuales. Es bastante probable que la Fiscalía cambie su argumentación al final del juicio, que será en septiembre, y aunque no lo hiciera el tribunal, teniendo en cuenta lo que decía Manu, que acaba de dictaminar el Tribunal Supremo, podría aumentar la pena y podría hacer caso a lo que pide ya la acusación particular, que lo que viene diciendo es que en aquella caseta sí que hubo intimidación, que parece evidente, y según la ley española, si hay intimidación, siempre hay agresión sexual, es decir, siempre hay lo que todos entendemos como violación. Lo que pasa es que la palabra clave en estos casos ya no debería ser intimidación, debería ser consentimiento. Si no hay un consentimiento claro, es evidente que estamos hablando de una agresión, pero la ley... Sí, pero el Código Penal es, claro, el Código Penal es intimidación. Sí, hasta que cambien. De todas maneras, la sentencia a la que os referíais, la sentencia que amplió las penas en el caso de la manada, la sentencia del Supremo, puede sentar en este caso una jurisprudencia. Sienta, no es que pueda. No, es obligatorio. Cualquier sentencia del Supremo entra en lo que se llama el cuerpo doctrinal de jurisprudencia y por tanto será citada a la hora de elaborar una sentencia o de solicitar una pena. Entra a formar parte de ese cuerpo de jurisprudencia que es en lo que se basan las peticiones y las sentencias. Sí, pero aunque siente jurisprudencia, hasta que no se cambie el Código Penal, también eso es interpretable. Si estamos hablando de conceptos tan etéreos como el consentimiento, está claro. Dices que sí o que no. Eso está claro, pero la intimidación es que puede ser muy diferente y cualquier persona puede sentirse intimidada por unas razones o por otras. Sí, pero en este caso, Mari Carmen, 7 hombres en una caseta sin luz, en un sofá viejo con una chica de 14 años. Por eso es evidente que sí, pero ya visteis cómo fue la sentencia de Pamplona. Quiere decir que lo que uno ve, otro no ve, y son jueces igual. O sea que hay que cambiar el código, es evidente. Y ese hombre, a ver, el séptimo, el que no hizo nada, o más bien lo hizo, pero mirando a sus amigos y masturbándose él.
¿le puede caer condena? Supongo. ¿Qué condena le podría caer? Una multa nada más. Solo una multa. Y es otra parte difícil de entender, ¿no? Este hombre, al que todos conocen como el cuñado, está acusado simplemente de un delito de omisión del deber de socorro, del deber de impedir delitos, al fin y al cabo, ¿no? El fiscal pide para él una condena de 18 meses de prisión, de forma que lo más posible es que acabe pagando una multa de 4.320 euros y siga en libertad. También se podría cambiar esa petición, porque también participó a su manera, no sé cómo definirla, pero a su manera. El auxilio también. No solo eso, sino que también participa, él también disfrutó, digamos, ¿no? A su manera enfermiza también disfrutó de toda aquella agresión, ¿no? Y ahora, estos 7 procesados, ¿dónde están? ¿Están en su casa? Pues están todos en libertad, están todos en libertad. De hecho, llamaba mucho, era muy llamativo que Brian... 3 años, Sí, era muy llamativo que Brian acudiera a las sesiones del juicio, que se interrumpió y seguirá en septiembre. Era muy llamativo, que acudiera Brian, que era un poco el cabecilla, con su novia, embarazada de 8 meses y pico, y su novia le defendiera en los pasillos de la audiencia. Era bastante, no sé cómo decirlo, paradójico por lo menos, o no lo sé. No sé definirlo, la verdad. Ya. Bueno, también tenemos la imagen del tío de la víctima, ¿no? Gritando a las puertas del juicio y haciendo pública su desesperación, ¿no? Al saber esa parte de los hechos, ¿no? De lo de los turnos de 15 minutos, ¿no? Que posiblemente se enteró allí mismo, ¿eh? Sí, posiblemente el pariente de ella se enteró allí en el juicio de lo que había sido. Y hay que hacer una reflexión, sobre todo, una reflexión más bien, hacer un poco de pedagogía. La gente tiene que saber que ningún juez puede condenar a ninguna pena que no haya sido solicitada por alguien. Me explico, es decir, que aquí también tiene que hacer su trabajo las acusaciones, por supuesto, pero la Fiscalía también, porque ningún juez puede condenar, ni puede tomar ninguna decisión, ni puede mandar a prisión a nadie si no lo pide una de las partes. Es decir, ¿no? Si la Fiscalía mantiene la acusación de abusos sexuales, el juez, aunque vea agresión, no lo va a cambiar. No, sí, porque hay una parte una que sí que lo pide. Porque hay una es una acusación particular, claro, evidentemente. Pero pensemos que una acusación particular es algo que normalmente a las familias les cuesta dinero y que hay un organismo que se llama la Fiscalía, que lo que hace es velar por la legalidad, y la legalidad es el estricto cumplimiento de la ley. No es que se dedique a perseguir, sino que la Fiscalía, su estatus, o sea, es decir, su definición es intentar velar por esa legalidad. Y si la Fiscalía no ve algo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es también un poco espabilar a la Fiscalía. Bueno, todo lo que nos cuentan Manu Marlasca y Luis Rendueles, en este caso especialmente, está sacado de lo que se ha oído en el juicio y la instrucción del caso. Es decir, no han puesto nada, simplemente se han dedicado a describir. Lo sé porque algunos oyentes a lo mejor ahora mismo están estremecidos por lo que han oído. Pues que sepan que eso es lo que describen que ha pasado, ¿no? Sí. Uy, qué mal cuerpo. Yo creo que nos deberíamos ir, aunque fuera un ratito, a la luna, a ver si se nos pone un poquito mejor el día. Ya sabéis que hoy es el día que salió de Cabo Cañaveral el Apolo 11, que llegaría a la luna el sábado, pero desde hace 50 años. Así que os despido con un poco de música. Un beso a los dos. Hasta luego. Adiós. Everywhere it's all around, comfort in a crowd, strangers' faces all around, laughing right out loud. Hey, watch where you're going, step light on old toe, 'cause until you've been beside a man,